Al hablar de la conversión evangélica, muchas personas caen en la tentación de centrarse excesivamente en lo que tiene que ver con su decisión o el papel que su esfuerzo logró en la conversión. Esta atención desmedida y desenfocada, desequilibrada en el tema del esfuerzo o la decisión humana, hace que la fe termine convirtiéndose en un logro humano, como si la salvación dependiera 50% de Dios y 50% de nuestra buena voluntad. Pero si, como hemos visto hasta aquí, la Biblia enseña que estábamos muertos en delitos y pecados, como lo vimos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 1, ¿cómo es posible que un muerto espiritual decida resucitar? ¿Cómo es posible que un ser humano que está afectado en su totalidad por el pecado pueda volver a la vida? Vimos efectivamente el tema de que antes de la fundación del mundo ya Dios tiene claro quiénes iban a ser suyos, que Cristo efectivamente murió por ese grupo, pero la respuesta o la pregunta más bien que nos proponemos responder en esta mañana es ¿cómo es posible que eso ocurra en el tiempo? A mí me gustó mucho cómo lo expresó el pastor bautista particular Nehemías Coxe, refiriéndose a este tema de la gracia irresistible. Él dijo: la gracia irresistible es la ejecución en el tiempo del decreto eterno de Dios. La gracia irresistible es cómo ocurre en el tiempo, cronológicamente hablando, algo que tuvo lugar en la eternidad. La respuesta es la doctrina de la gracia irresistible. ¿Cómo es posible que un muerto en delitos y pecados resucite? Pues por la gracia irresistible, o como preferimos llamarla más exactamente en teología, la gracia eficaz. La gracia eficaz. Hermanos, no es que resistimos, sino que Dios, en su amor, hace que ir a Él sea el mayor deleite de nuestro corazón. Es decir, no es que Dios nos trae a rastras, como muchos piensan, que el hombre se resiste y no quiere, entonces viene Dios, lo coge de la oreja y lo arrastra. No, ya vamos a ver a detalle cómo es que Dios lo hace. Pero aquí estamos hablando de una gracia eficaz. Una gracia eficaz que hace que el pecador voluntariamente decida por Dios, que hace que el pecador voluntariamente ponga su fe en Dios y que eso sea deleitoso, sea algo bueno para él. Es el muerto espiritual que odiaba al Señor, que no quería saber nada de las cosas de Dios y ahora le ama. ¿Cómo es eso posible? Por la gracia eficaz. Así que, siguiendo el mismo esquema que hemos venido utilizando, hermanos, en primer lugar veamos una definición de la gracia eficaz. Hermanos, la gracia eficaz es el llamado interno y poderoso del Espíritu Santo que Dios dirige a sus elegidos y que siempre, por eso es eficaz, resulta en fe, arrepentimiento y conversión. Voy a repetir esta definición, es muy corta, es sencilla, pero no quiere decir que sea simple. Es decir, es sencilla, pero es muy profunda, tiene muchas implicaciones.
La gracia eficaz es el llamado interno. Esto es muy importante, porque hay un llamado externo, el llamado del Evangelio, el llamado que se le hace a los pecadores a creer, a arrepentirse, arrepiéntase, crea, conviértase al Señor. Eso es lo que llamamos el llamado externo. Y ese llamado es general, universal. Estamos llamados a hacer ese llamado externo a todos los hombres, a toda criatura. Y predicad el Evangelio, ¿a quiénes? ¿A los elegidos? No, a toda criatura. Por ende, este es un llamado que hace el que evangeliza, es decir, nosotros, la iglesia. El llamado externo es un llamado que es general, pero la gracia eficaz es un llamado interno, es decir, ya es algo que ocurre en el corazón del pecador. Ese llamado ya no lo hacemos nosotros. Ese llamado es un llamado interno y poderoso del Espíritu Santo. Es decir, es Dios mismo, en la persona del Espíritu, quien internamente en el corazón hace este llamado. Este llamado es hecho solo a los elegidos. Es decir, el externo se le hace a todos. Pero en medio de ese contexto de hacer el llamado externo, los elegidos recibirán el llamado interno del Espíritu. Es un llamado solo a los elegidos. Es decir, no hay tal cosa como el llamado de la gracia eficaz o irresistible a un no elegido. ¿Por qué? Porque este llamado es eficaz. Es decir, siempre, todas las veces, sin excepción, resulta en arrepentimiento, fe y conversión. Es decir, cuando el Espíritu llama internamente, ese llamado es irresistible. Es decir, el pecador se va a arrepentir, va a creer y el Espíritu le dará el nuevo nacimiento. Es decir, terminará en conversión. Entonces, es imposible que el Espíritu obre un llamado interno en alguien y esa persona se resista, que es lo que cree la contraparte de la doctrina bíblica y reformada. Es decir, la contraparte de la doctrina bíblica y reformada tiene dos variantes. Hay una que no cree que hay tal cosa como un llamado interno, es decir, para ellos solo existe el llamado externo. Lo cual implica que el arrepentimiento, la fe o la conversión no tienen ningún tipo de componente sobrenatural. O sea, no hay ningún componente de gracia allí. La gracia es simplemente el Evangelio, la predicación externa, el llamado de Dios. Ese es, digamos, la posición más extrema que hoy en día está siendo popularizada por lo que se conoce como el provisionismo. Provisionismo, que es una versión mutada o cambiada del antiguo arminianismo, es todavía peor, por decirlo así, es más pelagiano. O sea, básicamente el hombre lo único que necesita es meterle un poco de sentido común a lo externo y ya él puede arrepentirse, creer, tener fe, convertirse, etc. El arminianismo clásico lo que decía es que el llamado interno del Espíritu, o sea, sí había un llamado interno, pero este llamado interno del Espíritu se podía resistir. Es decir, el Espíritu Santo sí obraba en el corazón, sí hacía este llamado, pero la persona podía resistirlo. Podía aceptarlo o podía resistirlo. Entonces, de esa manera trataban ahí de ser un poco más equilibrados en su concepto. Pero nosotros lo que decimos es, el llamado externo, la predicación externa, debe hacerse de forma indiscriminada. Debe hacerse a todos los hombres. Es el llamado, esa es la voluntad de Dios, que nosotros el llamado externo lo hagamos a todos los hombres. Pero Dios, que conoce a los suyos, a los elegidos, los llamará interna y eficazmente por su Espíritu.
Y cuando eso ocurra, el elegido se arrepentirá, creerá y se convertirá al Señor. Hermanos, el llamado general o el llamado externo es resistible. Y lo vemos todo el tiempo, hermano. Usted le predica a toda su familia y nadie se convierte. Usted les predica, ve, arrepiéntete, padre, ven, cree en el Señor, madre, por favor. ¿Y qué hace? Se resiste. Se resiste. No quiere, no, sí, yo te acompaño el otro domingo, no te preocupes, yo voy y tal, pero se resiste. Pasan los años, no se convierte. No creen, pero igual usted le sigue predicando y le predica a la persona y la persona, no, sí, eso es mentira, eso es un libro de hombres, es resistible. El evangelio es predicado a todos los hombres, es una invitación universal. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Pero ¿qué pasa? Que los que están trabajados y cargados no van al Señor. No todos. ¿Por qué? Porque ese llamado es resistible. Hermano, la Escritura es clara. Los hombres en su estado natural resisten este llamado. Ahí es donde tiene sentido, ahí es donde se explican textos, como por ejemplo el de Hechos 7, ¿verdad? Cuando Esteban reprende a los líderes religiosos y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Pero nótese que el texto no habla nada o no es pedagógico enseñando de si el hombre tiene capacidad o no de resistir. Lo que Esteban está diciendo es, ustedes resisten. Él está describiendo la realidad histórica de que ellos resisten. No está diciendo, no, pero es que ustedes tienen la capacidad de hacer otra cosa. No. Esteban simplemente es como si yo a un amigo, compañero de trabajo que le llevo predicando muchos años, un día uno pierde la paciencia, pero ojalá con celo santo le diga, tú siempre resistes al Espíritu. Tú estás diciendo que él tiene la capacidad de naturalmente convertirse. No, le estás describiendo la realidad. Y a veces en medio de esas exhortaciones el Espíritu puede obrar, porque el Espíritu es como el viento, ¿verdad? Va, viene, no sabes a dónde va, pero bueno, así es el Espíritu, dijo el Señor Jesucristo. Puede usar una exhortación amable o puede usar una reprensión como esta. Pero el punto es que esto no dice nada sobre la capacidad como tal. Habría que ir a textos más doctrinales, por decirlo así, donde los apóstoles, por ejemplo, estén explicando la realidad. Entonces el llamado general es resistible. Los seres humanos, la gran mayoría, resisten el llamado general. ¿Cuántas personas resistieron el llamado de Noé, pregonero de justicia? Todo el mundo. Todo el mundo resistió ese llamado. ¿Cuántos resistieron el llamado del mejor evangelista y maestro que ha existido, nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra? ¿Cuántos resistieron su llamado? Todos se fueron. Ninguno quería ir en pos de él. Solo los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Padre se los había dado. Ahora bien, el llamado eficaz es irresistible. Grave es esa diferencia. No, pero es que se puede resistir, no se puede resistir. No, el llamado eficaz que obra el Espíritu en el corazón es irresistible. Punto. Porque, hermanos, este es el poder transformador de Dios. O sea, ¿quién puede con eso? O sea, ¿quién es más fuerte que Dios? O sea, Dios transforma un corazón. ¿Quién puede? No quiero. ¿Sí? Así como Jonás. No quiero. Al final terminó haciendo. Porque con Dios no se puede pelear. El Espíritu Santo obra directamente en el corazón del elegido. Ahora bien, ¿cómo obra el Espíritu Santo en el corazón? No sabemos obviamente, la naturaleza exacta de esa obra, ¿no? Eso es un misterio.
Pero lo que sí sabemos es que en el llamado eficaz o irresistible, el Espíritu Santo quita la ceguera y la hostilidad hacia Dios. El Espíritu Santo da ojos para ver, da ojos espirituales. Es un llamado que no puede fallar. ¿Qué significa eficaz? Que no puede fallar. Es infalible este llamado. Es decir, no es que de 100, 99, no, es que de 100, 100. Es infalible. ¿Ya? No es que Dios, ahora bien, nos arrastra a la fuerza. Lo que el Espíritu hace es cambiar el corazón para que queramos venir a Él. Eso es lo que hace el Espíritu. Y eso es lo que si usted, yo quiero que usted piense en esto, si usted es creyente, el Espíritu Santo hizo esto en usted. No, usted no quería. Usted no podía ir a Dios, pero tampoco quería. O sea, analice su vida. No, pues yo no podía, pero es que tampoco quería. A mí me hablaban de Dios y yo no quería saber nada de eso. Me invitaban a la iglesia y yo no quería ir. Entonces, ¿por qué de repente, un día, ahora no solamente que puede, sino que quiere, anhela ir a Dios, leer su palabra, estar en la iglesia, ver sermones, estar metido en las cosas del Señor? Usted considera, ¿será que me voy de las cosas de Dios? Y dice, no puedo, no, yo tengo que ir al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu le cambió su corazón y le dio anhelo de ir a Él. Es esa la forma en que un muerto espiritual ahora puede ir a Dios. Así es como funciona. Porque hubo un llamado eficaz interno por el Espíritu en su corazón. Es esa la forma. Ahí hay un concepto que es muy clave para nosotros de entender, que es una palabra que se llama monergismo. Monergismo. Nosotros, en cuanto a la salvación, somos monergistas. ¿Qué quiere decir eso? La palabra monergista viene de la palabra mono, que significa uno, por eso la palabra monoteísta significa un solo Dios. Mono es uno, y ergo, monergista, ergon en el griego es trabajo. Es decir, monergista es un trabajo. Es decir, nosotros creemos que la salvación es de un trabajo, es decir, que es solo y 100% obra de Dios solo. Eso es lo que significa monergista. La salvación es una obra de Dios solo. La contraparte de esto es el sinergismo. Ya no es Dios solo, sino Dios conmigo. Nosotros no creemos ni que la justificación, ni que la conversión, ni que la redención, nosotros no creemos que nada de eso es sinergista, como que Dios y yo. Lo que suele confundir a muchos es que aunque la salvación es monergista, hay partes o etapas de la salvación en donde yo participo, pero no quiere decir que yo aporto, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, en la salvación yo creo. Nadie creyó por mí, yo creí. ¿Pero por qué es monergista? Porque la fe fue don de Dios. ¿Me hago entender? Es decir, Dios fue el que dio la fe. Sin la fe yo no hubiera creído, entonces yo no puse nada. ¿Sí entienden? O sea, si yo creí, pero para poder creer, Dios fue el que puso el querer y el hacer que hice. O sea, ¿qué aporté yo en esencia? Nada, pero yo participo. El arrepentimiento. ¿Quién reconoció su pecado? Yo. ¿Quién lo confesó? Yo. ¿Quién clamó por perdón? Yo. ¿Quién se volvió y lucha por volverse cada día de sus pecados? Yo. Pero el arrepentimiento es un don de Dios. Es una gracia divina. Es decir, que todo eso que yo hago es porque Dios lo hace en mí. Es la gracia. Entonces, yo participo, pero yo no aporto. En esencia, ¿ya? Una cosa es yo poner para recibir a cambio.
Eso es participar. Perdón, eso es hacerlo. Eso es que en esencia yo sea. Y otra cosa es participar. Yo participo porque yo soy el que me arrepiento, el que creo, yo soy el que hago estas cosas. En la santificación es donde más confusión hay. La santificación, yo participo. Pero ¿quién es el que dice la Biblia pone el querer y el hacer? ¿Quién preparó las buenas obras para que de antemano anduviésemos en ellas? O sea, la salvación es 100% una obra completa de Dios. Hay otras partes de la salvación donde yo no participo en nada, como por ejemplo la justificación o la elección o el nuevo nacimiento. Permítame ilustrar. ¿Qué mérito tiene usted en su nacimiento natural? Ninguno. Usted fue concebido y nació. Bueno, lo mismo pasa en el nuevo nacimiento. O sea, ¿usted qué hizo? ¿Cómo fue? Dios lo concibió y lo hizo nacer, dice Pedro, el apóstol Pedro, por su palabra, nos hizo nacer. ¿Y cómo fue eso? El Espíritu Santo, el llamamiento eficaz en el corazón, nos dio un nuevo corazón y nos hizo nacer de nuevo. Y nos dio el arrepentimiento y creó la fe en el corazón, imagínense, cosa tremenda. El Espíritu Santo operó, creó la fe ahí para que yo cogiera esa fe, ese instrumento y yo creyera. ¿De quién es la salvación? De Dios. Totalmente de Dios, hermanos. Hermanos, el pecador no coopera para resucitar. ¿Ya? Como no sé, usted va al cementerio y hay un muerto y el muerto coopera. Es como si Lázaro se hubiera medio despertado para luego que el Señor lo resucitara. No. Estaba muerto y como le dijo alguien al Señor, hiede ya. O sea, era una cosa, ya habían pasado días. ¿Qué preparación previa podía tener Lázaro? Ninguna. Por eso es que la Escritura dice, Efesios capítulo 2, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, o sea, somos sujeto pasivo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muerto, me da vida, resucito, soy salvo por gracia. Hermano, ¿qué parte de esto no se entiende? Es increíble, hermano, la cantidad, aún de cristianos hoy, que pelean con esto. Porque creen que es que uno se va a ir a vivir en libertinaje, porque es que creen que si uno no pone nada, entonces no tiene responsabilidad. Hermano, yo no puedo ser pragmático con la revelación. Lo que pasa es que si yo le digo a la gente que se tiene que ganar la salvación, de pronto se van a esforzar más. Bueno, yo no puedo ser pragmático con la revelación. Yo tengo que predicar, enseñar como está escrito, como fue revelado. Como decía Charles Spurgeon, yo sé que algunos tomarán la bendita doctrina bíblica y la usarán mal. Y eso no es de ahora. El mismo Pablo tuvo que lidiar con eso. No, pues, ahora algunos dicen, hagamos males para que vengan bienes. No, pues, pequemos para que la gracia abunde. O sea, ese pensamiento pecaminoso no es de ahora, ha sido de siempre. Hasta Pablo luchó con eso. ¿Y eso hizo que Pablo dejara de enseñar el evangelio bíblico como era? No, él siguió predicando la elección, siguió predicando la gracia, porque la oveja de Cristo verdadera va a entender y va a decir, no, sí, claro, yo tengo que vivir así, entonces por gracia, yo tengo que alabar al Señor, pero tengo que esforzarme, tengo que hacer, aunque yo sé que todo esto, al final del día, es por la gracia. Dice la Biblia realmente, hermanos, que hay un llamado eficaz, que hay una gracia eficaz, que hay un llamamiento irresistible. Puede, ninguno, extensión. Puede, capacidad. Ninguno tiene la capacidad. Ninguno puede, ningún ser humano puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le ¿qué? No le trajere. Es decir, ¿quién es el que nos lleva a Cristo? ¿Quién es el que nos... La palabra ahí, griega, trajere, es la palabra
helco, que es arrastrar. Es la misma palabra que es usada en Juan 21:6 cuando los discípulos arrastran las redes llenas de peces a la orilla, o cuando arrastran a Pablo y a Bernabé fuera de la ciudad. ¿Usted sabe? Para apedrearlo, los arrastran fuera. Bueno, es la misma palabra aquí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, no le arrastrara. Es una palabra activa, fuerte. ¿Qué dice verso 37 de este mismo capítulo 6? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Hermano, esa declaración está irrompiblemente ligada. ¿Por qué Cristo no echa fuera el que viene a Él? Porque el que viene a Él, el Padre se lo dio. ¿Sí lo nota? Y ninguno puede venir si el Padre no lo trae. Es una gracia irresistible. O sea, usted se imagina a Cristo y viene el Padre y dice, bueno, voy a llevar a este. Y este dice, no, yo no quiero. Bueno, entonces no. Eso no es lo que dice la Escritura, hermano. Dice que el Padre arrastra, lleva, trae y se lo da a Cristo. Hermanos, este llamado de Dios es un llamado efectivo. El resultado del don de Dios al Hijo no es incierto, hermanos. Es que eso es lo que atacan inconscientemente quienes niegan esta doctrina. Como que el Padre y el Hijo hicieron un pacto en la eternidad, donde el Padre se comprometió a darle a unas personas, pero luego entonces no se las puede dar, porque es que esa persona no quiere. Eso es imposible, hermano. Eso es un pacto. Y usted sabe que cuando hay pacto hay obligaciones. Yo te doy un pueblo, pero tienes que ir, morir por ello, tienes que cumplir. Cristo dice, sí, yo voy y lo hace, pero luego el Padre no puede garantizar darle a los que le prometió, porque ellos no quieren. Ahora, hermanos, ¿por qué siempre el elegido va a querer? ¿Por qué? Por lo que ya hablamos. Dios interviene activamente para cambiar el corazón de su pueblo, y eso no puede ser resistido. Hermano, mire, nuestro problema era tan grave, tan serio, que no hubiésemos podido ser salvos nunca. Hermano, usted lo vive con el pecado remanente en usted cada día. Usted se da cuenta cómo ese pecado es insidioso, terrible, quiere alejarlo de Dios. Hermano, no había manera de que usted luchara con eso, de que usted buscara a Dios por sí mismo, a menos de que Dios interviniera activamente en usted. Es como lo dice la Escritura. Era Dios desde el cielo, desde las alturas, viendo cómo se perdían los hombres, y Él mismo se puso la coraza, la espada, se enfundó y bajó a rescatar a su pueblo. Eso es la gracia irresistible, hermano. En el profeta Ezequiel ya lo anunciaba claramente, prometiendo este nuevo pacto. Os daré corazón nuevo. Esa fue la promesa del Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué pasa con la obediencia? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Díganme qué verbo de estos no lo hace Dios. Díganme cuál de estos verbos hace el hombre. Dios dice, yo daré, yo pondré, yo quitaré, yo pondré, yo haré que ustedes hagan esto. ¿Dónde está el hombre ahí? No, pero es que yo hice, no, pero es que yo decidí, no, pero es que... No hay participación humana en la salvación desde este punto de vista de aportar, hermano. De participar, sí, en algunas partes que Dios lo manda, en la santificación y demás, pero no de aportar, de que yo fui premiado. Hermanos, esta profecía
es la gracia eficaz. ¿Usted quiere saber qué es la gracia eficaz? Vaya a esa profecía, Ezequiel 36, 26 al 27. Ahí está. Esa es la gracia eficaz. Imagínense, el Espíritu toma una persona, le da un corazón nuevo, le pone un espíritu nuevo, le quita el corazón de carne, de piedra, le da un corazón de carne, pone en esa persona o entra a morar en esa persona y hace que anden en sus estatutos y que guarden los preceptos y los pongan por obra, pero la persona dice, no, yo no quiero. No, me resisto a eso. O sea, ya le cambió el corazón de piedra, de carne, y la persona se resiste. Imagínense. ¿Cómo es eso posible? Bueno, hermanos, la gracia eficaz, ya cuando si el Espíritu Santo no ha obrado internamente, la persona resiste y siempre lo hará porque esa es su naturaleza. Siempre. Lo antinatural es que dijera que sí. No le puede pasar como en la parábola del sembrador, ¿no? Que al principio sí y tal, pero como no ha pasado el llamado eficaz, como no ha pasado la gracia eficaz, la persona está un tiempo y cuando viene el engaño de la riqueza, cuando vienen los problemas, cuando viene la cuestión, se va. Esa es la explicación de por qué muchos, oye, pero esa persona estaba andando con el Señor y de repente se fue. ¿Qué pasó? Ah, que no había gracia eficaz, no hubo llamado interno. Hubo llamado externo y hubo una fe temporal. Una fe, como decía el reformador Juan Calvino, una fe fantasma, construida a punta de fuerza de voluntad y de razón y lógica. Esa fe no sirve. Esa fe, cuando llegue la prueba, cuando llegue el engaño de la riqueza, cuando llegue alguna de esa fe se destruye. Se cae como un castillo de arena. ¿Ustedes ven un castillo de arena con los niños en la playa? Eso se cae, viene un poquito de agua y eso se cae. Pero si es una fe, que es la fe salvadora, que es construida, obrada y operada por el Espíritu Santo en el corazón, esa fe está garantizada por el poder de Dios mismo. Eso es como se destruye. No, eso viene ahí el problema, esa es la fe de Job. Eso le cayó de todo, pero ahí esa fe, yo sé que mi Redentor vive. Así me mataren, en él esperaré. O sea, fe salvadora. Fe salvadora. En Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 31, verso 33 también dice lo mismo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Imagínense. A Dios escribe su ley en el corazón del pecador y el pecador se va y no obedece la ley. Se resiste, ¿no? No quiero. Entonces, la escribió, pero el pecador le echa borrador. No existe. No existe forma. Es una gracia eficaz, irresistible, hermano. Ahora, que hay personas que se resisten, que se van, que están un tiempo, que no sé qué. No ha habido gracia eficaz. No ha habido nunca. No hubo ayer, ni la hay hoy, si la persona está resistiendo. Pero cuando el Espíritu obra en el corazón del pecador, claro, ya usted no tiene, ya usted queda como los discípulos cuando le dijeron al Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ya no hay para mí plan B en alguien que tiene un nuevo corazón. Entonces, hermanos, la gracia eficaz, quede claro esto, no es un acto de coerción, es una resurrección. ¿Ya? Usted estaba muerto. Usted resucita y ahora usted puede ver. Dios no nos obliga contra nuestra voluntad, sino que cambia la voluntad. O sea, no es contra la voluntad, es que opera en la voluntad, porque cambia el corazón. Entonces su voluntad se convierte en nuestro deleite. Su voluntad, la voluntad del Señor, se convierte en nuestro deleite. La luz brilla en las tinieblas. Odiábamos a Dios, amábamos el pecado,
Pero al venir el llamado eficaz a nuestras vidas, el Espíritu nos da luz para ver que Cristo es el tesoro más grande. Mire, a mí me gusta mucho siempre usar esta ilustración. No sé, pensemos en un bien precioso, el oro. El oro es oro y es precioso y es deseable, ¿no? ¿Quién no quiere? Usted quisiera tener un lingote de oro. Ahora me meto en una pila de oro, de lingotes. ¿A usted le sería deseable? Seguro sí. Pero si yo se la pongo delante a un ciego, ¿la desea? ¿Y cómo la va a desear si no la ve? O sea, él no la ve, no la desea. Pero eso no quiere decir que la pila de oro no sea deseable. La pila de oro es deseable y es preciosa, pero él no la ve. No la desea porque no la ve. Bueno, lo mismo pasa con Cristo. Hermano, Cristo es glorioso, hermoso, precioso, deseable en sí mismo. Que los hombres no lo quieran o lo rechacen no es porque Él no sea glorioso, es porque no lo ven. No lo ven. Pero cuando el Espíritu les da ojos para ver y lo ven, ahí viene lo que le pasa al verdadero creyente. Usted es creyente, ¿qué le pasa? ¿Sí? Usted está leyendo la Escritura y de repente le entra un gozo, oh Señor, gracias. Qué gloria, qué es esto, Señor. Y usted se lo muestra a otras personas y ese libro ahí escrito por hombres. Pero no es porque no sea glorioso en verdad Cristo, sino porque no lo ven. No lo ven. Entonces, si usted lo ve, hermanos, aquí viene el tema de por qué esto es tan práctico. Si usted ve, si usted Cristo le parece deseable, si usted ha venido a Cristo y sigue viniendo a Cristo cada día, ¿por qué fue o por qué es? Por la gracia eficaz, por la gracia irresistible que obró en su corazón. Usted hoy busca a Cristo porque pasó lo que dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Sí nota cómo lo dice la Biblia? Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire cómo está clarito. O sea, yo no tenía conocimiento de la gloria de Dios. Yo no podía ver la gloria de Dios en Cristo hasta cuando Él resplandeció en mi corazón. Y todavía hay quienes niegan esto. No, yo vi la gloria de Cristo y creí en Él sin que Dios resplandeciera en mi corazón. ¿Cómo la ve? No, el ciego vio los lingotes. ¡Oh, qué hermoso! Imposible, hermanos. Necesitábamos la gracia. Hermanos, la resistencia que teníamos no fue forzada, sino que fue disuelta. ¿Sí? Eso se disolvió. Usted mete algo así en el agua y nada más queda el agua, bueno, se disolvió, esa resistencia se fue, hermano. Nosotros no fuimos ni venimos a Cristo con un grito de protesta airado. Vendré, pero me ofende profundamente. No, así no venimos a Cristo. ¿Cómo venimos a Cristo? Gozosos, aliviados, viendo que la fe es el único camino para la vida. Entonces, hermano, ¿qué suele pasar en la vida diaria? Viene el diablo, viene tu propia conciencia, te recuerda tus fracasos, te recuerda tus pecados, te susurra que no eres lo suficientemente bueno. ¿Qué puedes recordar tú en esos momentos? Dios me hizo su hijo por su poder, no por mis méritos. No por mis méritos. No, no eres lo suficientemente bueno. No, pero es que yo estoy aquí por gracia. Yo estoy por gracia. Debo seguir yendo a Cristo. Dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuándo comenzó? Ahí. Ahí en la regeneración. Ahí en el llamado eficaz. Estoy hablando en el tiempo, ¿no? Comenzó en la eternidad.
pero en nosotros comenzó ahí. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo tengo que pensar en eso. No, Dios no me va a dejar morir. Dios me va a ayudar. Me voy a esforzar con todo lo que tengo, pero voy a clamar a la gracia para poder hacer lo que debo a la luz de lo que ya Dios hizo en mi corazón. ¿Sí? Hermanos, hace muchos años yo vi una película de un hombre que era ciego de nacimiento. Cuando este hombre por una operación le devolvieron la vista, pero ya tenía como 40 años, o sea, había pasado 40 años sin ver y él había aprendido a manejarse sin ver. Entonces él en su casa todo lo tenía acomodado, él no se tropezaba ni nada, o sea. Entonces cuando vio, la vida se le dificultaba. ¿Por qué? Porque como él nunca había visto, entonces no sabía cómo reconocer las formas. O sea, él para entender que era una cosa tenía que tocarla primero. O sea, él la veía pero no sabía qué era. Entonces era complicado. ¿Qué pasó? Que él le tocó empezar a hacer una serie de ejercicios, una serie de terapias, una serie de cosas para poder acomodarse a la vida viendo. Hermanos, nosotros hemos sido regenerados, nos fueron dados ojos espirituales, pero como uno toda la vida vivió ciego, entonces uno todavía está peleando con cosas que hacía antes, entonces ya uno sabe que no debe vivir así, pero entonces no tiene claro cómo es que se hace acá, entonces uno tiene que esforzarse. Entonces así como este hombre ciego tuvo que hacer terapia y se esforzaba y hacía ejercicio y la cosa, nosotros también tenemos que esforzar. A la luz de que ya Dios nos ha regenerado y nos dio la vista, nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, pero Dios fue el que nos dio la vista. O sea, lo uno no quita lo otro. No, ya Dios me dio la salvación, pero ahora yo con mis obras tengo que mantenerla. Eso no es así, hermano. No es así. No tienes que esforzarte para ser más cristiano con tus propias fuerzas. Ya tú eres un cristiano. Esa es tu identidad. Tú tienes que esforzarte, pero a la luz de lo que ya la gracia irresistible hizo en tu corazón. Eso te quita una carga y una ansiedad tremenda en el crecimiento espiritual. Tienes que esforzarse, sí, con todo lo que hay en ti, sí, como Cristo lo manda, sí, toma tu cruz cada día, sí. Es difícil el camino, sí, pero no es para ser cristiano, para llegar a ser cristiano. No es para que Dios no me quite la salvación. ¿No te cree que el Espíritu que creó ese corazón nuevo en usted ahora va a quitar el corazón nuevo? Quitaré el corazón de carne y le daré un corazón de piedra. La promesa inversa, eso no puede pasar, hermano. Pero usted tiene que entender que usted tiene que vivir como un cristiano. A la luz de la gracia irresistible, si ya Dios hizo esto en mí, yo debo vivir así. Una cosa es decir, mañana voy a hacer ejercicio. Otra cosa es pensar, yo soy un atleta. Entonces tengo que comer bien, tengo que alimentarme, tengo que preparar las cosas, o sea, una cosa es la identidad, otra cosa es no, yo soy una persona que a veces hago tal cosa. Yo soy un pecador que a veces vivo como cristiano. No, yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, el Espíritu obró en mi vida. Yo debo vivir como tal. Yo debo vivir como tal. Dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra aplicación es la humildad radical, hermanos. Cuando usted se ve atentado a despreciar a otro, llámese inconverso, o llámese un hermano que cae en pecado, se ve atentado a despreciar a otro, ¿y usted qué va a pensar? Es que yo decidí bien. ¿Sí? O sea, yo tomé mi decisión. Mano, si usted es salvo por un regalo de Dios, ¿por qué te vas a gloriar delante de otro? O sea, cuando usted piensa en la gracia irresistible, usted dice, ¿yo por qué me voy a gloriar del no creyente si lo va a tratar mal? Si yo estuviera peor que él, si no fuera por la gracia. Por eso es que dice en Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A ver, como si tú mismo hubieras, no, es que yo me lo gané. Ahora, hermanos, no nos cansemos nunca de orar por la salvación de ese ser querido.
Porque debemos tener siempre en mente que el obstáculo no es la falta de voluntad de Dios, sino la dureza del corazón humano, y que Dios tiene el poder para ablandarlo. Esto es poderoso. Piensa en la gracia irresistible cuando ore por sus hijos. Usted ora por sus hijos, Señor, yo quiero que salves a mi hijo, te ruego que salves a mi hijo. Su hijo no es salvo, no porque Dios no tenga el poder, sino por la dureza del corazón de él. Entonces, ¿qué le toca a usted hacer? Pedirle a Dios, Señor, derriba ese muro, dale ojos para ver, concédele, pero usted sabe que Dios tiene el poder. Si usted sabe que el Espíritu Santo cuando obre ahí, eso no hay manera de que se resista, pero usted tiene que orar y predicar y enseñar la palabra a sus hijos. Pero a la luz de la gracia irresistible, usted no se va a quedar sin esperanza. No, que listo, está pasando el tiempo y no ocurre, no importa, voy a seguir haciendo lo mío. ¿Qué es lo mío? Orar, predicarle, enseñarle. Eso es lo mío. Y sigo, pero yo sé que el Señor tiene todo el poder para hacerlo. Recuerde, Dios dice, os daré corazón nuevo. O sea, Dios tiene el poder de darle el corazón nuevo. Tiene el poder. Dios tiene el poder para quitar el corazón de piedra. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, fíjese, uno planta, riega, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Dios es el que obra allí para que eso crezca. Así que, hermanos, ojalá meditemos más en cómo esta doctrina, que hace parte de lo que llamamos doctrinas de la gracia y que suele verse de manera muy teórica, cómo podemos pensar en ello para traerlo a nuestra vida práctica, para practicar la humildad, para practicar la santificación, para practicar el evangelismo, cómo eso nos impacta, cómo eso cambia nuestra perspectiva.